¿Alguna vez te has preguntado por qué tu vida se siente tan repetitiva, aunque le eches ganas para cambiarla? Por más que trabajas tu mente, tus hábitos, tus afirmaciones, como que la cosa se vuelve a repetir, como si estuvieras atrapado en un bucle. Y no es porque estés pensando mal. Hay algo más profundo que está operando, algo que tiene que ver con tu energía, con lo que sigues entrelazando. Mira, en física cuántica hay un concepto que se llama entrelazamiento cuántico. Y la neta, es de las cosas más locas que se han descubierto. Básicamente, cuando dos partículas estuvieron conectadas una vez, quedan ligadas para siempre. No importa la distancia. Cambias una y la otra reacciona de inmediato, aunque esté del otro lado del universo. Einstein le decía, una acción fantasmal a distancia. Imagínate el nivel. Pero aquí va lo más fuerte. Eso no solo pasa con partículas chiquititas, también pasa contigo. Tú, como conciencia, como energía viva, también estás entrelazado, no solo con personas, sino con versiones pasadas de ti, con emociones, con identidades, con creencias, con líneas de tiempo que quizá ya no te corresponden. Y lo más loco, muchas de esas conexiones ya no están alineadas con la persona que te estás volviendo. Pero aún así, siguen activas, siguen mandando señales, y como consecuencia, siguen moldeando tu realidad. Piénsalo bien. Tal vez, sin darte cuenta, estás entrelazado con una línea de tiempo que ya no va contigo. Una versión de tu vida que se parece más a tu pasado que a tu verdadero potencial. Una versión que te jala para repetir lo mismo una y otra vez. ¿Y por qué? Porque a nivel cuántico aún no has soltado ese hilo. Y como el entrelazamiento opera por debajo de la mente racional, no basta con decir «voy a cambiar». Tienes que cambiar la señal que estás emitiendo. A ver, vamos a aterrizarlo con ejemplos reales. ¿Alguna vez has sentido una emoción tan intensa que parece que el pasado te está cayendo encima de nuevo? Eso es entrelazamiento. ¿Te ha pasado que te sientes atraído a una situación que sabes perfectamente que no es buena para ti, pero no puedes evitarlo? Eso también. ¿O has intentado manifestar una nueva vida y terminas otra vez en lo mismo de siempre? Sí, eso también es entrelazamiento. Es un lazo vibracional entre quien eras y una realidad que sigue reflejando a esa versión vieja. Porque el campo cuántico no responde a lo que tú dices que quieres, responde a con quién sigues conectado. Y eso incluye esas conexiones energéticas que ni siquiera sabes que siguen ahí. Desamores no cerrados, identidades construidas desde el dolor, heridas abiertas, creencias viejas que en su momento te protegieron, pero ahora te limitan. No son solo recuerdos, son hilos activos, y siguen jalando. Y aquí va el punto clave, el campo, el universo, la energía. Siempre refleja tus entrelazamientos. Así que, aunque visualices tu mejor versión, tu vida soñada, si por dentro sigues amarrado a una parte de ti que no cree que eso sea posible, esa conexión va a dominar. No es que el universo esté en tu contra, es que el campo es leal, refleja lo que más constante vibra en ti. Y esos hilos del pasado muchas veces son lo más constante. Entonces la pregunta que vale oro es, ¿con qué o con quién sigues entrelazado? Y aunque suena fuerte, en realidad es una superoportunidad, porque en cuanto te das cuenta de esos hilos, puedes empezar a soltarlos, sin pelear, sin huir, solo observando y eligiendo distinto, porque el entrelazamiento no es eterno, es vibracional. Y la vibración, sí, sí se puede cambiar. En la siguiente parte de este camino, vamos a meternos más profundo en esto. ¿Cómo se formaron esos lazos? ¿Cómo generan bucles repetitivos en tu vida? Y sobre todo, ¿cómo identificar exactamente con qué línea de tiempo sigues pegado? Porque cuando lo ves claro, pasa algo brutal, se abre espacio, y ese espacio
es lo que permite que el campo cuántico se reorganice alrededor de una nueva señal. Una señal que ahora sí esté alineada con tu expansión. Así que no te desconectes, porque muchas de las cosas que hoy te frenan ni siquiera son tuyas, son ecos de conexiones viejas, y en el momento en que las reconoces, tienes el poder de romper ese contrato invisible y cerrar esa línea de tiempo de una vez por todas. Y ojo, no se trata de cortar lazos con personas, se trata de cortar lazos con frecuencias. Y esa decisión cambia absolutamente todo. La mayoría de la gente piensa que está estancada porque tomó malas decisiones, porque le faltó disciplina o porque perdió alguna oportunidad. Pero, ¿y si la verdadera razón no tiene nada que ver con tus acciones y todo que ver con los hilos invisibles que todavía cargas? El entrelazamiento cuántico, en esencia, tiene que ver con campos de información compartida. Cuando dos sistemas se conectan, sus estados dejan de ser independientes, aunque estén separados por distancia, siguen mandándose señales. Así funciona el entrelazamiento cuántico. Y no solo con partículas, también pasa contigo. Porque imagínate esto. En el universo, cuando dos partículas se entrelazan, aunque estén separadas por galaxias enteras, siguen actuando como si fueran una sola. Ahora, imagina que eso no pasa solo con partículas, sino también con momentos de tu vida, con emociones fuertes, con decisiones, creencias, incluso con versiones pasadas de ti. Y lo más poderoso de todo esto es que tú puedes aprender a escuchar lo que tu campo energético sigue repitiendo, para poder reconocerlo y reescribir tu historia desde otro lugar. Ahora piensa que eso no solo pasa con partículas, también pasa con momentos de tu vida, con emociones intensas, con decisiones que marcaron algo, con creencias, con partes de tu identidad. Cada vez que vives algo que te sacude emocionalmente, dejas una especie de huella vibracional en el campo. Y si ese momento estuvo cargado de miedo, trauma, apego o necesidad, lo más seguro es que se haya entrelazado con tu sistema energético. Y ojo, esa memoria no se queda nomás en tu cabeza, se queda en tu frecuencia. Por eso de repente te llegan emociones de la nada, aunque no haya pasado nada que lo justifique. No es que lo estés recordando, es que tu vibración sigue resonando con ese nodo del pasado. Y el campo cuántico, esa red invisible que responde a cómo estás por dentro, sigue mandándote situaciones que coincidan con esa frecuencia, porque el campo no diferencia entre pasado y presente, solo responde al ahora. Y si tu ahora sigue conectado con una línea de tiempo vieja, entonces tu realidad actual se vuelve un refrito del mismo loop de siempre. Piensa en tu vida como una rola que suena de fondo. Tú puedes escribir letras nuevas, pero si la música de fondo sigue triste o fuera de ritmo, por más que te esfuerces, la energía de base no cambia. En física cuántica hay algo que se llama el efecto del observador. Lo que tú observas colapsa y se vuelve realidad. Pero aquí viene lo que muchos olvidan. No observas solo con tu mente. Observas desde la frecuencia con la que estás entrelazado. Traemos marcadores energéticos que le dicen al campo: esto es lo que sigo cargando. Quizás sigues conectado a una expareja que no has soltado, o a un fracaso que te cambió la manera de verte, o a una creencia que heredaste de tu familia y nunca cuestionaste. Eso no son solo historias, son entrelazamientos energéticos, y todos están emitiendo señal, todo el tiempo. Aquí viene lo delicado. Puedes creer con toda tu intención que ya soltaste algo, pero tu frecuencia puede seguir operando desde ese patrón viejo. Y eso genera resistencia. Sientes que le estás echando todas las ganas, pero hay algo invisible que te frena. Ese algo es tu yo entrelazado.
Una parte de ti que sigue congelada en una línea de tiempo del pasado. Sigue activa, sigue jalando, sigue mandando vibración. Y como en la física cuántica el tiempo no es lineal, el pasado no está atrás, está aquí, corriendo a la par. Y si no cambias la frecuencia, se sigue colando en tu presente. Vamos a ponerlo en algo más claro. Imagínate que de niño viviste un momento donde sentiste que no era seguro que te vieran tal y como eras. Esa experiencia dejó una señal energética que dice: es mejor mantenerse invisible. Esa creencia no se quedó en el pasado. Se integró a tu vibración. Y ahora, aunque de adulto quieras ser más visible, más confiado, más magnético, el campo sigue recibiendo la misma señal. Tengo miedo de ser visto. Entonces tú dices mentalmente: quiero crecer. Pero tu energía dice: no quiero que me vean. Y el resultado es el mismo: estancamiento, señales mixtas, lecciones que se repiten. Así es como el entrelazamiento genera bucles de realidad. Te deja atrapado en patrones que se reciclan, donde las mismas situaciones, personas y emociones regresan con caras nuevas, pero con la misma energía de siempre. Hasta que no se rompe ese lazo, tu frecuencia se mantiene predecible. Y el campo cuántico responde a eso, a lo que es estable, no a lo que deseas. Y aquí está el error que muchos cometemos sin darnos cuenta. Tratamos de cambiar nuestra vida con nuevos objetivos, afirmaciones positivas, buena actitud. Pero si todo eso lo haces encima de una energía vieja que sigue activa, el mensaje no se transmite bien. Tu frecuencia sigue distorsionada. Es como querer cambiar de estación en el radio, pero seguir escuchando la interferencia de la anterior. El campo no responde a señales confusas, solo capta coherencia. Y en la siguiente parte de este viaje, vamos a entrarle a cómo puedes detectar esas frecuencias entrelazadas en tu propia vida. Porque cuando identificas el patrón, puedes ir directo a la raíz. Vamos a hablar de señales claras, emocionales, físicas, energéticas, que te muestran que sigues atado a una línea de tiempo vieja. Y más importante aún, te voy a mostrar cómo empezar a colapsarla, no desde la lucha, sino desde la realineación interna. Mira, te lo digo directo, tú ya no eres esa versión de ti que vivió la herida. Esa etapa ya pasó. Ahora eres la versión que tiene el poder de soltar todo eso y crear algo completamente nuevo, desde otro lugar, desde otra vibración. Una de las cosas más potentes que puedes hacer en este camino de despertar es aprender a cachar las señales de que todavía estás vibrando, conectado a una realidad que ya no va contigo. Porque en cuanto identificas el patrón, dejas de vivir dominado por él. Y justo ahí empieza a cambiar tu línea de tiempo. Entonces, ¿cómo saber si sigues amarrado a una versión vieja de tu realidad? Vámonos directo al nivel emocional. Si sientes que estás atorado en los mismos patrones, ya sea emocionalmente, en tus relaciones o en tu día a día, esa es la primera señal. Te das cuenta de que, aunque cambies cosas afuera, por dentro, el ciclo es el mismo. Cambian las caras, cambias de trabajo, te mudas, pero los sentimientos siguen siendo los mismos. Parece que repites la misma historia una y otra vez, solo con diferente elenco. Y no es casualidad. Eso es resonancia. Eso es entrelazamiento vibracional en acción. Ahora fíjate bien en tus detonantes emocionales. Hay ciertos temas que, aunque ya sabes que deberías tenerlos superados, te siguen haciendo reaccionar con todo. Esa también es una gran señal, porque el entrelazamiento no vive en tu cabeza, vive en tu sistema nervioso. Cuando estás conectado a una línea de tiempo vieja, tu cuerpo lo recuerda antes que tu mente. Y no reaccionas por lo que está pasando hoy, sino por lo que eso le recuerda a tu sistema. Eso genera lo que llamamos ecos emocionales.
Son como ondas viejas de experiencias pasadas que siguen rebotando en tu presente. Y mientras no las sueltes, el campo cuántico las interpreta como si fueran parte de tu frecuencia actual. Otra señal súper clara. Pensamientos que se repiten y no tienen nada que ver con lo que conscientemente quieres. Si te cachas imaginando escenarios negativos, autosaboteándote antes de intentar algo, o sintiendo un raro malestar cuando las cosas por fin empiezan a ir bien, eso no es mentalidad negativa. Eso es señal de que sigues entrelazado. Tu sistema todavía está amarrado a una línea de tiempo donde las cosas no funcionaban, donde te dejaron solo o donde tener éxito se sentía peligroso. Y mientras no cortes ese lazo, esas marcas energéticas siguen distorsionando tu brújula interior. Vamos más profundo. Una señal súper sutil, pero bien poderosa, es cuando sientes ese déjà vu emocional. No estás repitiendo eventos como tal, estás repitiendo estados internos. Esa sensación de «esto ya lo sentí antes», aunque estés viviendo algo completamente nuevo, casi siempre es el eco vibracional de algo viejo que sigue activo. Es tu sistema atrayendo otra versión del mismo tipo de situación porque hay una frecuencia inconclusa que todavía busca resolverse. Y por eso, tantos procesos de sanación que solo se enfocan en la mente no terminan de funcionar. Puedes cambiar creencias, hacer journaling, repetir afirmaciones. Pero si tu campo energético sigue entrelazado, el cambio no aterriza bien. El campo cuántico no responde a lo que dices, responde a lo que emites. Y esa señal no es solo pensamiento, es emoción, cuerpo, energía, todo junto. Ahí es donde vive el entrelazamiento. Otra señal fuerte es cuando sientes que el tiempo no cuadra contigo. Cuando estás entrelazado con una línea incorrecta, es como si no pudieras agarrar el ritmo de tu vida. Las cosas se tardan, el tiempo se siente rarísimo, o se arrastra, o se te va de volada. Sientes como si tú te quedaras atrás y los demás ya van 3 pasos adelante. Y no, eso no significa que la regaste. Eso solo es señal de que no estás alineado con el camino que sí es para ti. Todavía estás girando alrededor de una frecuencia que ya no es tuya. Y ojo, tampoco podemos ignorar lo físico. Tu cuerpo siempre dice la verdad. Si sientes cansancio crónico, una presión constante en el pecho, una pesadez que no sabes de dónde viene, o una tensión rara justo en el corazón, todo eso puede ser una señal física, una especie de huella somática del entrelazamiento. Porque mira, estos hilos energéticos de los que hemos estado hablando no son solo ideas que suenan bonito, ¿eh? Viven en tu sistema nervioso, en tu cuerpo sutil, en la memoria misma de tus células. Ahí están, bien guardaditos, operando en segundo plano sin que tú te des cuenta. Y aquí viene lo bueno. Detectar estas señales no es para que te paniques, es para que abras los ojos, que te caiga el 20. Porque cuando entiendes que ese patrón no es algo personal, sino energético, ahí es donde recuperas el control. O sea, ese ciclo que sientes que se repite no es culpa tuya, es solo una frecuencia. Y las frecuencias afortunadamente se pueden mover, se pueden afinar. En la siguiente parte vamos a ir más profundo, no solo a ver qué está pasando, sino a cómo alinearte de nuevo. Vas a aprender a soltar esas líneas de tiempo viejas que ya no te representan, pero no a fuerza bruta, sino con precisión energética. Porque el campo cuántico no te está juzgando, solo te está espejeando lo que emites, y en cuanto tu señal cambia, el universo empieza a responder diferente. Así de simple. Entonces, si últimamente te has sentido estancado, repitiendo historias, como si algo del pasado te jalara para atrás, no es que estés roto, es que sigues enredado con una versión vieja de ti. Y eso, créeme, sí se puede soltar. Ahora que ya te estás dando cuenta de las señales,
Probablemente te preguntas, ¿y qué pasa si suelto ese entrelazamiento? ¿Qué pasa si corto ese hilo que me mantiene pegado a una línea de tiempo que ya no me sirve? Y la respuesta no es solo alivio emocional, es reorganización cuántica. Porque en el instante en que decides soltar ese lazo viejo, el campo reacciona. No porque lo estés forzando, sino porque le diste espacio. Y en el mundo cuántico, el espacio lo es todo. Sin espacio no hay forma de que entre algo nuevo, porque todo está ocupado por lo anterior. Pero cuando cortas ese hilo energético, el campo no tiene otra que reflejarte ese cambio. Y muchas veces lo hace al instante. ¿Y cómo se siente? Pues sientes un alivio, como si se hubiera quitado un peso que ni sabías que cargabas. Empiezas a ver señales, a notar sincronicidades, cosas que llegan y hacen clic con la versión de ti que antes parecía un sueño lejano. ¿Sabes por qué? Porque al soltar esa versión vieja, dejas de enviar señales mezcladas. Ya no estás diciendo, quiero cambiar, mientras en el fondo sigues atado a la parte de ti que le tiene miedo a ese cambio. Y este giro no comienza con hacer más cosas. Comienza con tener claridad energética. Por eso funcionan los rituales, las visualizaciones, el trabajo corporal. Pero cuando lo haces con intención real. No tienes que revivir cada herida del pasado, ni entenderlo todo con la mente. Lo que necesitas es coherencia. Es decidir cerrar el ciclo y soltar la frecuencia. No el recuerdo. Ese se queda como parte de tu historia. Lo que sueltas es el lazo energético, porque eso es lo que sigue moldeando tu realidad de hoy. Aquí va una práctica que puedes probar. Siéntate en silencio. Piensa en una parte de tu vida que aún te pesa emocionalmente. Pero no la analices, solo siéntela, con presencia. Y luego pregúntate, ¿qué versión de mí sigue amarrada a esto? ¿Y cómo se sentiría soltar a esa versión, pero con amor? Imagínate ese hilo, ese cordón energético, deshaciéndose, desapareciendo. No porque lo estés empujando, sino porque ya no estás eligiendo seguir conectado a esa frecuencia que ya no va contigo. Y justo al hacer esa elección, pasa algo cabrón. Tu campo se recalibra. Ahí es donde la ciencia y lo espiritual se dan la mano. Porque en física cuántica, cuando un sistema es observado con nueva información, se reorganiza. Y en términos más espirituales, eso es soltar y confiar. Tu frecuencia cambia. Y como el universo no responde a lo que dices, sino a lo que vibras, tu realidad empieza a reflejar otra posibilidad. Así que este es tu momento para hacer una declaración energética. Un mensaje, no solo para el algoritmo, sino directo al campo cuántico. Ya estás listo para dejar ir eso que ya no va contigo. Y si sentiste algo moverse dentro de ti, si esto te hizo clic, te invito a anclar esa frecuencia aquí. Déjalo en los comentarios, porque no estás solo en esto. Somos un chingo los que vamos por el mismo camino, colapsando líneas de tiempo viejas y creando nuevas realidades que sí nos reflejan de verdad. Suelta el hilo. Dilo en voz alta, si te nace. Escríbelo. Pero no lo hagas solo con las manos. Hazlo con tu energía. Que esto no sea solo otra frase bonita o un contenido más que se te va de largo. Haz que sea un punto de quiebre real. Una marca vibracional en tu línea de tiempo. Porque esto no se trata de cortar personas de tu vida, ¿ok? Se trata de cortar frecuencias que ya no van contigo, con quien tú ya estás empezando a ser. Se trata de dejar atrás esa versión energética que fuiste cuando ocurrió ese dolor. Ya no eres esa persona. Ya no vives ahí. No solo estás sanando, estás evolucionando. Estás vibrando en otra frecuencia, en una nueva línea de tiempo. Y esa nueva frecuencia necesita otro tipo de conexión. Una que no venga del miedo,
ni de estar en modo supervivencia, ni desde la carencia, sino desde la verdad, desde la coherencia, desde estar realmente presente. Y justo en la siguiente parte de este proceso, vamos a hablar de qué pasa cuando de verdad sueltas ese hilo, cómo tu realidad empieza a acelerarse, a reorganizarse, y cómo puedes estabilizar esa nueva vibración para que no se te caiga, porque lo más chido del entrelazamiento es esto. Tú puedes elegir con quién y con qué quieres volver a conectarte. Y el campo cuántico, créeme, ya te está escuchando. Ahora, ¿cómo sabes si en serio soltaste el hilo? ¿Cómo distingues si el cambio fue real o solo era algo que querías que pasara? Mira, cuando un entrelazamiento cuántico se disuelve, el campo responde. Y no se tarda. Pero ojo, no siempre responde como tú pensabas. Las señales suelen ser sutiles, vibracionales, hasta medio raras. Y lo más curioso, no las ves afuera. Las sientes dentro de ti. La primera señal, y muy común, neutralidad emocional. Vuelves a pensar en algo del pasado, algo que antes dolía, que te apretaba el pecho o te revolvía por dentro. Y ahora, nada. No es que lo olvidaste, es que ya no tiene carga. El hilo se cortó, el ciclo se cerró, y lo que antes parecía vivo en tu cuerpo, ahora se siente lejano, como si le hubiera pasado a alguien más, y eso es porque ya no está resonando. Y cuando ya no hay resonancia, el campo cuántico deja de reflejarlo en tu presente. Otra señal, ligereza energética, como si tu sistema nervioso se soltara de golpe, como si por fin pudieras respirar más profundo, como si todo se sintiera más amplio, más ligero. Decisiones que antes se sentían complicadas, ahora fluyen. No es que tengas todas las respuestas, pero ya no te urge tenerlas. Confías. Dejas de preguntar cómo va a pasar esto, y empiezas a sentir, ya está pasando. Eso es coherencia regresando, tu sistema alineándose con tu nueva señal. Y luego, empiezas a notar cosas raras pero lindas, cambios inesperados en tu entorno. Gente que se aleja, cosas que antes perseguías ya no te interesan, oportunidades que antes parecían importantes. De pronto ya no hacen clic contigo. Pero no porque estés huyendo, sino porque ya vibras más alto que eso. Y eso no son pérdidas, son reajustes. El campo está haciendo espacio para cosas nuevas, cosas que sí van con tu frecuencia actual. Después vienen las sincronicidades, frases, señales, mensajes que aparecen justo cuando los necesitabas. Abres un libro y ahí está la línea que te cae como anillo al dedo. Alguien dice algo que sientes que te estaban leyendo la mente. Te nace ir a cierto lugar o hacer algo nuevo, sin miedo, sin duda. Todo eso es el universo diciéndote, sí, ya te escuchamos. Y tal vez, la señal más poderosa de todas, tus acciones cambian sin esfuerzo. Dejas de sobreexplicarte, dejas de pedir permiso, dejas de pensar y repensar si hiciste lo correcto, si fue suficiente, si eso que dijiste estuvo bien o mal. Y en vez de eso, respondes desde el presente. Hablas desde tu frecuencia actual, no desde el miedo viejo. Y no es que estés siendo más disciplinado, es que por fin estás alineado. Cuando se corta el hilo, empieza a salir tu verdadera esencia. Y claro, puede que una parte de ti quiera probar, volver a tocar ese botón rojo del pasado, nomás para ver si todavía duele. Está bien, es totalmente normal, solo obsérvalo y respira. Si la carga regresa, no te frustres, no pienses que la regaste. Es solo retroalimentación, compa. Una señal, nada más, de que todavía queda una capita por ahí, un hilito que sigue entrelazado. Y no pasa nada, porque el entrelazamiento no se suelta de un jalón. Se va deshilando poco a poco, como en espiral. Lo importante es que ya no lo estás haciendo en automático. Ya eres consciente. Y con solo darte cuenta, ya estás vibrando más alto. Porque ya no estás reaccionando como antes,
Ahora estás reajustando tu energía. También vas a empezar a notar que cambian tus deseos, esas metas que antes porque el entrelazamiento cuántico no es algo que haya que evitar, es algo que se puede dominar. Y cuando aprendes a hacerlo, tu vida entera se convierte en un espejo de tu frecuencia más alineada, ya que estás entendiendo que es realmente el entrelazamiento cuántico, no solo como teoría científica, sino como reflejo de tu mundo interior. Te falta ver un último giro, y ojo, puede que sea el más importante. Cuando cortas ese hilo que te tenía atado a una línea de tiempo llena de miedo, limitaciones o repeticiones, creas un vacío energético. Y en el campo cuántico, nada se queda vacío. Algo va a llegar para llenar ese espacio. La pregunta es, ¿vas a dejar que sea algo al azar? ¿O vas a poner la intención tú? Aquí es donde de verdad empieza tu poder de manifestar. Porque el entrelazamiento cuántico no solo te explica por qué te sentías estancado, también te dice cómo avanzar. Te muestra la verdadera naturaleza de la conexión. Y si te puedes entrelazar con el miedo, con el dolor, con una identidad falsa, también te puedes entrelazar con la alegría, con tu propósito, con la expansión y con esa versión tuya que vibra altísimo. El entrelazamiento no es el enemigo, es el camino. Tú no viniste a esta vida a estar desconectado, ni solo. El campo cuántico responde a la resonancia, y tu energía más auténtica va a buscar otras frecuencias que estén en ese mismo canal. Eso significa que tú puedes decidir a partir de ya con qué te quieres entrelazar. Así que pregúntate, neta, ¿con qué línea de tiempo ya estoy listo para unir mi energía? ¿Qué versión de la realidad quiero que se vuelva inseparable de mí? ¿Es esa donde vivo alineado con lo que realmente soy? ¿Donde hablo con la neta, sin miedo ni máscaras? ¿Donde ya no ando dudando de mi valor? ¿Donde por fin me atrevo a confiar en eso que mi alma me viene susurrando desde hace un buen rato? Porque esa versión de ti ya existe. Y no está en un futuro lejano ni en otra vida, ¿eh? Está aquí, en el ahora. Ya está vibrando, ya te está llamando. Y lo único que toca ahora es empezar a hacer match con esa frecuencia. Pero, ojo, no con pura fuerza de voluntad, sino con fidelidad energética, con presencia, con coherencia, con intención. ¿Y cómo se empieza ese reentrelazamiento? Va así. Primero, claridad. Tienes que tener bien clarito con qué frecuencia te quieres conectar. ¿Es libertad? ¿Creatividad? ¿Paz interior? Vivir quién realmente eres. No lo pienses como metas externas. No es de quiero esto o aquello. Piénsalo en cómo quieres sentirte cada día, sin importar si las cosas van bien o mal afuera. Segundo, coherencia. Empieza a alinear tu emoción diaria con esa frecuencia. No visualices el logro como tal. Visualiza cómo vibra tu vida ya viviéndolo. Siente cómo se siente despertar en esa línea de tiempo. ¿Qué haces distinto? ¿Cómo hablas? ¿Cómo caminas por el mundo desde ahí? Tercero, constancia. El entrelazamiento no te exige ser perfecto, pero sí te pide estar en sintonía, y cuanto más regreses a esa frecuencia, más fuerte se vuelve la conexión, y con el tiempo, el campo te lo empieza a reflejar, no como algo lejano, sino como un espejo que te dice, ya está pasando. Y aquí va el secreto final. No tienes que hacerlo solo. Tú ya estás entrelazado con energías mucho más grandes de lo que puedes ver. El campo es sabio, es sensible. Y cuando tú te alineas con la verdad de tu frecuencia, el universo empieza a deshacer todo lo que ya no encaja y a expandir lo que sí vibra contigo. Eso es ser un creador cuántico. Darte cuenta de que el entrelazamiento no es solo ciencia, es permiso. Permiso para volverte inseparable de tu versión más auténtica. Para vibrar no como alguien que
anda buscando sanar, sino como alguien que ya está completo, que ya llegó a casa, que ya se alineó. Así que deja que esto sea tu momento de inicio. Si algo dentro de ti se despertó con este mensaje, confía. Si sentiste escalofríos, claridad, lágrimas o una paz profunda, fue el campo, respondiéndote. Fue tu resonancia, reconociéndose. Y si quieres seguir caminando este camino, si quieres seguir soltando líneas de tiempo viejas y anclando nuevas con presencia, con intención y con poder, este espacio es para ti. Suscríbete. Pero no solo al canal. Suscríbete a tu frecuencia. Esto que estás escuchando no es solo contenido, es conciencia. Y cada vez que vuelves, refuerzas la señal. La siguiente línea de tiempo ya está elegida. La siguiente versión de ti ya está transmitiendo. Lo único que falta es que tú digas, sí, la recibo.